Hoy nos metemos de lleno en un auténtico misterio médico, uno de esos de alto riesgo, el choque obstructivo. Imaginen una situación crítica en la que, de repente, algo bloquea físicamente la circulación del cuerpo. Es una carrera contrarreloj en la que acertar con el diagnóstico es, literalmente, la única salida. Pensemos en la sangre como el río que lleva oxígeno y nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo. Es el flujo de la vida. Pero, ¿qué ocurre si una presa, una obstrucción inesperada, bloquea ese río? Pues que todo el sistema entra en crisis. Y eso, en esencia, es el choque obstructivo. Para resolver este caso, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a definir bien el misterio. Después, perfilaremos a los 3 sospechosos habituales. Luego, buscaremos las pistas clave que nos delatan a cada uno. Veremos cómo una herramienta moderna nos da la prueba definitiva y, al final, cómo se resuelve el caso para salvar una vida. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿En qué consiste exactamente este bloqueo tan repentino y tan peligroso? A ver, aquí la palabra clave, la que lo cambia todo, es física. O sea, a diferencia de otros tipos de choque, aquí el corazón, la bomba, podría estar funcionando perfectamente. El problema no es el motor, para nada. Es un bloqueo en la tubería, ya sea a la entrada o a la salida. Algo está impidiendo que la sangre fluya. Para que se entienda bien, usemos una analogía muy simple. El sistema circulatorio tiene 3 componentes: una bomba, que es el corazón, un tanque, que es el volumen de sangre, y las tuberías, que son los vasos sanguíneos. Pues bien, el choque obstructivo es, fundamentalmente, un problema de fontanería, una avería borda en las tuberías. Bueno, ya entendemos el qué. Ahora vamos a por el quién. En este misterio casi siempre hay 3 sospechosos principales, 3 causas que pueden ser letales. Y lo que tienen en común es que son fallos mecánicos, fallos repentinos y brutales que paran el sistema en seco. El primer culpable, el neumotórax a tensión. Imaginen una válvula que solo funciona en un sentido. El aire entra en el espacio que rodea al pulmón, pero luego no puede salir. ¿Qué pasa? Que la presión ahí dentro se dispara, colapsa el pulmón y, lo que es aún peor, empieza a empujar y a aplastar el corazón y los grandes vasos. Impide, físicamente, que la sangre pueda volver a entrar. Nuestro segundo sospechoso es la embolia pulmonar masiva. Aquí el villano es un coágulo, un tapón que normalmente se forma en las piernas, viaja por el cuerpo y se queda atascado en las arterias de los pulmones. Esto es como levantar un dique en mitad de un río. Se crea una presión bestial en el lado derecho del corazón, que lucha a la desesperada por bombear contra ese muro hasta que sencillamente no puede más. Y vamos con el tercer sospechoso, el taponamiento cardíaco. En este caso, el ataque viene desde fuera. El corazón está envuelto en un saco, el pericardio, y si se llena de líquido, ese saco empieza a apretarlo. Lo comprime de tal manera que el corazón no se puede expandir para llenarse de sangre. Es como si lo estuvieran asfixiando poco a poco. Muy bien, ya tenemos perfilados a nuestros sospechosos. Ahora toca ponerse la bata de detective, porque los médicos tienen que buscar esas pistas, a veces sutiles, pero siempre vitales, que delatan al culpable. Lo primero que ocurre es que saltan todas las alarmas generales. La tensión por los suelos, el pulso por las nubes, falta el aire. Vamos, que el cuerpo está gritando emergencia. El problema es que estas pistas no señalan a un culpable concreto, son comunes a casi todos los tipos de choque. Pero aquí llega la primera gran pista diferencial, la distensión de las venas del cuello, las yugulares. Esto es como ver un atasco monumental en la M30. La sangre intenta volver al corazón, pero no puede, así que se acumula hacia atrás, creando un embotellamiento. Este signo es clave para distinguir este choque de otros, como el hipovolémico, donde las venas estarían vacías. Y aquí es donde el trabajo de detective se vuelve súper específico. Cada sospechoso deja una huella dactilar diferente. En el neumotórax, al auscultar, un lado del pecho está en silencio, no se oye respirar. La embolia suele dar la cara con un dolor de pecho muy agudo y una falta de oxígeno brutal. Y el taponamiento tiene su propia firma, la famosa triada de Beck: tensión baja, venas del cuello hinchadas y los latidos del corazón que se oyen muy lejanos, como amortiguados. El examen físico da pistas vitales, de eso no hay duda. Pero en la medicina actual hay una herramienta que ha revolucionado el diagnóstico a pie de cama, una que resuelve el misterio en minutos. Esta cita, sacada de uno de nuestros materiales, lo resume a la perfección. La capacidad de ver dentro del cuerpo sin tener que abrir nada y de forma inmediata está redefiniendo por completo la medicina de urgencias. Y es que en una sala de urgencias ese futuro ya no es futuro, es el ahora. No se trata de sustituir a los radiólogos, ni mucho menos, sino de conseguir respuestas vitales al instante. Respuestas de sí o no, que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Hay líquido? Sí o no. ¿Está dilatado el corazón? Sí o no.
La ecografía es la prueba del algodón, la confirmación visual. Nos permite ver directamente el líquido del taponamiento o ver cómo el corazón derecho está dilatado y sufriendo por la embolia, o la inmovilidad del pulmón en el neumotórax. Es la prueba irrefutable que resuelve el caso sobre la marcha. Ojo, una radiografía como esta es fantástica, te da un diagnóstico definitivo de neumotórax. Pero la ecografía le gana la carrera al tiempo. Se hace allí mismo, en segundos, sin mover al paciente. Es la diferencia entre sospechar y saber justo en el momento en el que cada segundo es oro. Muy bien, ya tenemos al culpable identificado. Misterio resuelto. Ahora llega el acto final, el más dramático, la intervención. Porque en el choque obstructivo el tratamiento es tan directo y rápido como lo ha sido el diagnóstico. Para el neumotórax, atención, la solución es casi mágica. Se introduce una aguja en el pecho y se oye un psss. Es el sonido del aire a presión escapando. Ese simple gesto puede revertir el choque en cuestión de segundos. Luego, claro, se pone un tubo de drenaje para una solución más estable. Si el culpable era el taponamiento, el procedimiento es igual de directo. Se hace una pericardiocentesis. Con la ayuda de la ecografía, se guía una aguja hasta ese saco lleno de líquido y se drena. Al liberar esa presión, el corazón, de repente, vuelve a tener espacio para latir con fuerza. Lo acabas de liberar de su prisión. La embolia pulmonar masiva, ese es el caso más complejo de resolver, porque el bloqueo está dentro de una de las tuberías principales. Aquí las opciones son o bien usar fármacos muy potentes para disolver el coágulo, lo que se llama trombólisis, o bien entrar y sacarlo físicamente, ya sea con un catéter o con cirugía. Entonces, la conclusión es muy clara. A diferencia de otros tipos de choque, que necesitan un manejo más complejo y a largo plazo, el choque obstructivo a menudo se soluciona con un único procedimiento definitivo. Quitas la obstrucción y el problema se acaba. La verdadera batalla, el gran reto, no está tanto en el tratamiento, sino en llegar al diagnóstico correcto a tiempo. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. En estas situaciones límite, cuando juegas contra el reloj, el acto de diagnosticar no es solo un paso previo para empezar el tratamiento. En esencia, el diagnóstico es la cura. Porque en el momento en que sabes qué está bloqueando el flujo de la vida, el camino para desbloquearlo es evidente. La verdadera habilidad está en saber exactamente dónde mirar.